Buen día, mi querido hermano. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora yo te insto a que creas en el Señor, a que confíes en Él, a que pongas tu mirada y tu confianza totalmente en Él, porque Él tiene el poder para hacer todo. Escrito está en su palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él quiere bendecirte. Abre las puertas de tu corazón. Cada día, cada mañana, entrega su vida a Él y verás cómo la gloria de Él se derramará en tu vida. Muchas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Dios le bendiga, iglesia. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Es tiempo de aferrarnos a la palabra del Señor y creerle de que Él tiene control de todo lo que está pasando. Es tiempo de acercarnos más a Él, de humillarnos delante de Él y reconocer que sin Él nada somos. Bendiciones. La paz de Dios esté con todos nosotros, hermanos. Como dijo el centurión, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme. Los amo en el amor de Cristo. Bendiciones para todos. Sí, miren, amados hermanos, estos momentos de pandemia, queremos de que ustedes vean de que Dios nos está hablando a través de eso. Tenemos que poner atención a eso, buscar más de Él, buscar más de su palabra, buscar más la familia y estar siempre juntos, orando por nosotros y por esta situación para que Dios meta su mano lo más pronto posible. Dios escogió a Jonás sabiendo que él huiría. Eligió a David sabiendo que cometería adulterio. Escogió a Pedro sabiendo que lo negaría. Eligió a Judá sabiendo que lo traicionaría. Tus debilidades no escandalizan a Dios. Él te eligió aunque tuviera defectos. No te rindas. Después de esta pandemia, tendrías que aprender a buscar más a Dios, valorar más a tu familia, ver las personas que estuvieron contigo en los momentos difíciles y valorar más la comida. Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Bendiciones. Son mis palabras en esta mañana, primeramente para darle gracias a Dios por cada uno de ustedes y su familia, recordando que en medio de esta situación difícil Dios siempre ha tenido el control y que estamos en sus manos, confiados y seguros que esto en algún momento pasará, que la última palabra siempre la tiene Dios y que en Él estamos más que seguros. Bendiciones a cada uno de ustedes, sigamos orando, sigamos confiando, esperando en Dios y creyendo en lo que Él hará. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Para mí es un placer poder compartir con ustedes este momento de adoración y alabanza. Yo te invito que ahí donde estás, si puedes colocarte en pie, si puedes levantar tus manos, vamos a adorar a nuestro Dios como Él se lo merece. Amén. Vamos a danzar en su presencia. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación.
presencia está en este lugar, Padre. Te adoramos y exaltamos tu nombre. Hoy quiero invitarte, ahí donde estás, que tú le digas a nuestro Dios: Señor, tú eres mi Dios, tú eres el Dios de mi familia, tú eres el Dios de mi país. Y te invito a que lo creas en esta mañana. Amén. será el rey que pronto volverá. Dios soberano eres Dios, de la tierra eres Dios. ¿Quién es, quién fue y quién será el rey que pronto volverá? Dios soberano eres Dios, de la tierra eres Dios. ¿Quién es, quién fue y quién será el rey que pronto volverá? Tú volverás por tu pueblo, Señor, y lo creemos en esta mañana. Hoy te decimos, Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Dios y que no hay nadie como tú. Solo tú eres digno, solo tú eres santo y solo tú mereces nuestra mejor adoración. Te alabamos y exaltamos tu nombre, Padre. Te alabamos a pesar de los problemas, a pesar
de las circunstancias, tú sigues siendo Dios, tú eres fiel. Y por eso te adoramos, Señor. Por te alabamos, Padre. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, Rey incomparable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Tú eres rey, Señor, tú eres rey a pesar de todo, tú sigues siendo nuestro rey y en ti está nuestra confianza. Te adoramos, Señor, exaltamos tu nombre, Señor. Te adoramos, Padre. Gracias, Señor. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono,
Saludos. Dios les bendiga, amados hermanos del Ministerio Kairos y amigos que nos están con nosotros en este momento especial de Dios, en que vamos a compartir una porción de la palabra de Dios que sé que va a ser de mucha edificación, como digo yo siempre, para nuestras vidas. Yo quiero tratar el día de hoy, domingo, un tema que se encuentra en Marcos capítulo 2, el verso 1 al 12, que trata acerca de la sanidad de un paralítico por Jesús. Le he puesto por título a este mensaje: en tiempo de crisis es necesaria una fe audaz. Pero claro, tenemos que definir el concepto de audaz. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, define el término audaz como alguien que es capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades y el riesgo que implica. Otra definición es que es poco común y que demuestra atrevimiento. Resumiendo, antes de orar, definimos audaz o fe audaz, aquella fe que es capaz de emprender acciones poco comunes, sin temer dificultades o riesgo que implica. Pasaje, como dije hace un momento, se encuentra en Marcos del 1 al 12. Padre Dios, en este momento te pido que tomes perfecto control de todo cuanto vamos a hablar, que tú seas quien hable a nuestros corazones y toques el corazón de tu pueblo que en este momento está en sus casas, reunidos a través de estas redes sociales. Tú, Señor oh Dios, los bendigas, los llenes y le des, Señor oh Dios, la fortaleza necesaria para seguir adelante, aún en medio de la situación por la cual estamos pasando. Ponemos este mensaje en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Amados, ¿cómo están? Sé que bendecidos. Iniciamos esta introducción diciéndoles que el mundo está pasando por tiempos malos, como dice la Biblia, por esto que estamos viviendo acerca del coronavirus, en donde están ocurriendo, si ustedes han notado en los últimos tiempos, grandes catástrofes, guerras entre naciones, epidemias, hambrunas y fenómenos naturales terribles que han puesto de cabeza para abajo el vigente orden mundial, amenazándolos con colapsar todas las áreas del desarrollo humano hasta las cenizas, diría yo. Por supuesto que la iglesia del Señor también está pasando por tiempos malos. Por un lado, es obvio que con esto de la pandemia, la iglesia también ha sufrido y sigue sufriendo. En especial, la situación se ha tornado un poco difícil al no podernos reunir físicamente en el templo, no poder realizar nuestras actividades y reuniones, los cultos regulares, no poder desarrollar y realizar la misión y la visión de Dios para cada iglesia en particular de una forma adecuada, y en donde la fe, escuche amado, de muchos creyentes tambaleará por haber bajado la guardia y bajado sus defensas. Es como, diría yo, de cierta forma, de conformismo estuviera llenando los corazones de muchos creyentes de hoy en día, donde cada uno de estos creyentes se deleita solo con sacar el día, como sea. Muchos creyentes se han conformado con tan solo vivir lo que están viviendo, con sus sentidos, que como, que bebo, si duermo, si me acuesto, simplemente no hay visión de Dios, no hay sueños, y solo rutina, y más rutina, pudiendo tener más que eso. Porque no han entendido, amados hermanos, que este tiempo de pandemia no es para relajarse, no es para dormirse, no es para distraerse,
Este tiempo de pandemia es un tiempo de Dios, un kairos de Dios para establecer o llevarnos a través de un proceso de entrenamiento para fortalecer nuestra fe por lo que ha de venir, por lo que viene. Porque lo que estamos viviendo hoy día acerca de esta pandemia mundial solo es principio de dolores, como dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Dios, y entendiendo que Dios nos ha llamado a vivir una vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Pero pareciera que muchos estuvieran viviendo otra cosa. Dios nos ha llamado a vivir una vida llena de frutos. ¿Cuántos lo creen? Pero muchos parecieran que estuvieran viviendo otra cosa. Dios nos ha llamado a vivir una vida próspera, activa, gozosa, dinámica. ¿Cuántos lo creen? Pero pareciera que muchos estuvieran viviendo otra cosa. Muchos en la iglesia están con el moco caído, como decimos en buen panameño, arrastrando la manta, colgando los guantes, tirando la toalla, con las piernas de trapo, cuando Dios te ha llamado a ser más que vencedor, nos dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ha llamado a ser un campeón, un victorioso, un guerrero de sus escuadrones, de su ejército. El problema está que muchos creyentes, para este tiempo de pandemia, han querido vivir una vida a su manera y no a la manera de Dios. Dios te está llamando a vivir tu vida a través de Él. Pero nos hemos deleitado por muchos años, y escucha iglesia, a ir y venir de la casa al trabajo a la iglesia, de la iglesia al trabajo a la casa y de la casa al trabajo a la iglesia, haciendo de esto un triángulo de conformidad terrible. Y actualmente lo que es peor, ya ni eso podemos hacer, porque muchos ya lo adaptaron a de la cama al sillón a la refri, de la refri al sillón a la cama, del sillón a la cama a la refri. Y esto nos vuelve inoperantes, estériles, paralíticos, que al fin y al cabo es lo que el enemigo quiere o lo que pretende conseguir. El problema pasa también porque hay muchos creyentes que en vez de introducir y asimilar la palabra de Dios en sus corazones, en estos tiempos como estos, tiempos de crisis, tiempos difíciles, están prestando más atención a las cosas que otros dicen, a las palabras necias del mundo, a las voces extrañas, a las mentiras del diablo, a las dudas que el enemigo siembra en sus oídos, haciéndole creer que están bien, que todo va bien. Y bien, pues creen que no necesitan de nadie ni de nada, como todo va bien. Basta ya de mentiras del diablo. Dije, basta ya de mentiras del diablo. Amados, y ponga mucha atención, date cuenta y saca cuenta que si no estás en este tiempo, no estás avanzando como se debe, y en vez de seguir adelante, pareciera que no te estuvieras moviendo, estás paralítico, estás lisiado. ¿Cuántos en la iglesia, lamentablemente, hoy día han estado y siguen lisiados, anquilosados, entumecidos, tullidos? Y por desgracia, muchos ni se han dado cuenta. Levántate, hermano. Es hora de levantarse, amado hermano, de ese estado de postración y de parálisis que te encuentras, porque tu liberación ha llegado el día de hoy. Atrévete a ejercer esa fe valiente y audaz que desafía lo imposible, que desafía lo improbable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a entrar en lo que es el detalle de el mensaje en sí. Y si nos podemos saber el texto que leímos o que vamos a estudiar en Marcos capítulo 2, versos del 1 al 2, dice que el Señor había comenzado su ministerio público en Capernaum, que era una ciudad a orilla del mar de Galilea, en la orilla occidental, y que Él se había trasladado de ciudad de Nazaret a esta ciudad de Capernaum. Allí, en la sinagoga de la ciudad,
había dejado a todos los que allí asistían los domingos de reposo, asombrados con aquella autoridad con que enseñaba la palabra y con el poder con que echaba fuera demonios. Posteriormente, dice la Biblia que él se alojó en la casa de Pedro y de Andrés, y allí sanó a la suegra de Pedro, que estaba enferma de fiebre. Unas horas después, demostró su poder sanando a todos los enfermos y endemoniados que le llevaron a la casa donde él estaba hospedado. Y la Biblia sigue diciendo que al día siguiente, acompañado de sus nuevos discípulos, comenzó a hacer una gira, su primer viaje misionero de evangelización por toda la región de Galilea, hasta que posteriormente regresa nuevamente a Capernaum, donde se había establecido su base de operaciones misioneras. Hoy vamos a ver el relato de Jesús cuando regresa por segunda vez a Capernaum, y aprenderemos algunas lecciones de cómo vencer con una fe audaz cualquiera de los obstáculos que el enemigo nos pone para seguir adelante. En este día, el Señor quiere hablar a aquellos que necesitan experimentar de un milagro en sus vidas, a quienes se sienten enfermos físico y espiritualmente, porque no han asimilado la palabra de Dios para sus propias vidas y necesitan experimentar de esa verdad, de esa nueva vida en Cristo, de tal manera que como creyentes vivan con su confianza plenamente puesta en el Dios Todopoderoso. Amén. Veamos el versículo número 1 de este texto que vamos a analizar en Marcos capítulo 2. Dice la Biblia: y entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Como dije hace un momento, Capernaum era una ciudad en la orilla occidental del mar de Galilea y se había convertido en el centro de operaciones misioneras de Jesús mientras él estaba en la región de Galilea. De él allí planeaba, organizaba, ¿verdad?, todas las giras hacia los diferentes pueblos, regiones donde él iba llevando la palabra de Dios. Pero noten algo importante de este primer versículo. El versículo dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. O sea que él ya había estado allí, como lo dije hace un momento. Amén. Ahora él regresa a Capernaum, donde lo encontramos volviendo a la casa que él hace como suya. No está claro que Jesús tuviera su propia casa. Muchos historiadores y conocedores de la Biblia dicen, y le parece exacto, que Jesús vivía con Pedro y con Andrés como parte de su familia, y que es menos probable que Jesús tuviera una casa propia, estando y pasando tanto tiempo por fuera en las giras misioneras que él realizaba. Ahora, lo importante de todo esto es que Jesús tenía un lugar donde llegar, ¿verdad?, donde establecerse cuando estaba en la ciudad de Capernaum. Y lo importante también de este versículo es que ya él estaba de regreso nuevamente a Capernaum, y que la fama de Jesús era reconocida por toda región de ese lugar. Y era reconocido por los milagros, las señales, sus prodigios, por sus hechos poderosos y portentosos que él hacía. Solo bastaba con saber que Jesús estaba de regreso a su hogar, a su casa, a su lugar, para que esto causara un gran revuelo en toda la región. Jesús no podía pasar desapercibido, y apenas llegó, nos dice este versículo, que causó este alboroto. Todo el mundo se dio cuenta. Pasemos al versículo 2, que dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Como dije hace un momento, la fama de Jesús era tan grande que la gente ansiaba estar con él, ya sea por su mensaje, por su palabra de aliento, de edificación, por la necesidad que ellos tenían, o ya sea por curiosidad
o ya sea como otros que estaban allí, sus enemigos, que buscaban una ocasión o una oportunidad para ver qué decía Jesús para tener con qué acusarlo. Pero vean lo que dice este versículo 2, de manera que ya no cabían a la puerta. Multitudes, muchedumbre de gente se aglomeraban en la casa donde Jesús llegó, tanto que ya no cabían, como decimos en buen panameño, ni el clásico alfiler. Todo estaba copado. El lugar estaba o había quedado chiquito. Ya no había quien entrara, no había quien entrara ni quien saliera. La puerta estaba copada, bloqueada. No se podía nadie acercar a Jesús. Pero observen también lo que dice, y para mí resulta bastante importante, la parte B de este versículo 2. Que Jesús, mientras esto sucedía, les predicaba la palabra. Y esa es una actitud de Jesús que representa un gran desafío para nosotros, un reto. Y es que al estar él en casa de alguien, visitándolo, y haberse llenado de tanta gente, lo primero que hace Jesús es predicarle, ministrar a esa gran multitud de gente. ¿Qué resulta con nosotros si llegamos a casa después de un culto dominical cansados, agotados, hambrientos y con deseo de descansar y estar solo con nuestra familia, y luego llega gente, nos llama o llegan en esos momentos tan especiales que quieren una entrevista, una consejería con nosotros? ¿Lo atendemos o lo mandamos a que regrese después? ¿O le mandamos a decir que estamos dormidos, que no estamos en casa? Pero veamos algo importante. Veamos y aprendamos lo que Jesús hacía, que a pesar de estar cansado, a pesar de estar ocupado, los atendía. Recuerden lo que Jesús decía en Juan 5:17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y esta actitud de Jesús es un gran desafío, como dije hace un momento, para nosotros, ahora que estamos en casa por la pandemia de coronavirus. Porque Jesús entendía que su principal misión era, él había venido para salvar lo que se había perdido, como dice Lucas 19:10. Esta era su prioridad, este era su punto de partida, este era su trabajo, esta era su mayor necesidad. Tal vez en este punto nosotros debiéramos preguntarnos si esta prioridad también es la de nosotros, que aun cuando el momento que tengamos para descansar, para estar con los nuestros, imitemos a Jesús, que su comida era hacer la voluntad de Dios, como dice Juan 5:34. Amén. Veamos ahora el versículo número 3. Dice la Biblia que entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Yo estuve analizando este versículo y hasta aquí no sabemos lo grande de este grupo que traía al paralítico. Sí, es cierto. Solo lo que sabemos es que era cargado por 4. Pero posiblemente había otros también que venían con él a la usanza de cómo es en nuestros pueblos. Yo soy médico y a veces que atiendo pacientes que vienen de áreas lejanas, de la comarca o de áreas indígenas y campesinas bien lejos, cuando ocurre un enfermo y hay que sacarlo en hamaca, yo sé que ellos tienen por costumbre, cuando la comunidad se organiza, que no solo son 2 que lo traen en la hamaca, sino que hacen grupo, ¿verdad?, de 8 o 10 personas y se van turnando a medida que van bajando, ¿verdad? 2 lo cargan cierta cantidad de tiempo o de distancia, y luego 2 relevan y después 2 relevan y van descansando. Entonces yo me imagino y quiero pensar que eran más de 4. A lo mejor eran 8. 2 grupos de 4, o a lo mejor eran 2. Pero eran 4 que lo cargaban. Pero quizás lo más importante de todo esto que yo quiero entrar a analizar, ¿quiénes eran estos hombres?
Se desconoce su origen, la Biblia no lo dice. No saben, no dice la Biblia el nombre de estos hombres. No se saben si eran religiosos, si pertenecían a alguna religión, a alguna congregación, si eran creyentes o no eran creyentes. Pero lo más importante de todo esto, y que la Biblia resalta en este pasaje y en estos versículos, es que lo que ellos hicieron por este paralítico. El énfasis de este relato, y en especial de este versículo, está en la compasión y en la sincera amistad que estos hombres tuvieron y mostraron ante este infeliz paralítico. Ellos llegaron a amarle con sinceridad, no como el caso de los amigos de Job, que entraron en un razonamiento filosófico sobre las causas del sufrimiento de Job y del estado por la cual Job estaba pasando, aún alegando que seguramente era por el pecado de Job. No como los fariseos, quienes estarían más preocupados por no contaminarse que por ser movidos a misericordia. Estos hombres, en especial estos 4, tenían una gran sensibilidad hacia este paralítico, a quienes habían constituido como el objeto de su preocupación. Pero veamos algo más allá y analicemos este versículo con más profundidad. Veamos al hombre que es el centro de esta historia, al paralítico. Era un hombre con una parálisis. ¿Qué significa esto? Una parálisis física, y ahí anote, amados hermanos, una parálisis física es una pérdida o disminución del movimiento del cuerpo o de la contractibilidad de uno o varios músculos debido a una lesión de las vías nerviosas o de los mismos músculos. En la parálisis física hay pérdida de la función de los músculos de parte del cuerpo, por lo cual la persona no se puede mover. Ya le dije hace un momento, hay quizás cosas más profundas en cuanto a la parálisis, porque también puede deberse a algún trastorno o a un mal funcionamiento de la transmisión de una sustancia llamada neurotransmisores del cerebro hacia los nervios y hacia los músculos, que hace que la persona no pueda movilizarse. Pero lo importante de todo esto es que sufrir de una parálisis física era una de las peores condiciones en la cual una persona se pudiera encontrar en aquel tiempo. Porque un paralítico físico era un hombre que estaba sumido a la miseria, porque no podía trabajar. Y muchos paralíticos, si no todos, eran sacados a la calle afuera, tirados, para que pudieran mendigar y sostenerse por ellos mismos. Recuerden que en esos tiempos no había seguridad social ni bienestar social, no había cobertura para atender a esta gente, y las personas tenían que sostenerse por sí mismas y eran gente digna de lástima. Ahora, la parálisis espiritual no dista mucho de la parálisis física. El paralítico en sentido espiritual es una persona que ha perdido su propia identidad, que no logra moverse, que no vive la plenitud de la vida que Dios le ofrece, que aún a pesar de moverse físicamente, de movilizar sus músculos, espiritualmente es una persona que está estancada, que ha perdido el sentido de vivir. Mientras todo el mundo a su alrededor sigue adelante con su vida, el paralítico espiritual se siente detenido a 0 kilómetros, o sea, está paralizado. Y esto puede significar que hay pecado en su vida, ¿verdad? Y que necesita levantarse. El miedo le evita seguir adelante. Pero veamos más sobre este versículo, el 3b. Era un paralítico físico, probablemente y seguramente también espiritual,
por el tiempo que tenía de estar, ¿verdad?, en esa condición, que dice en la Biblia, en la parte B de ese versículo 3, que era cargado por 4. En aquellos tiempos no había, obviamente, sillas de ruedas, ni la medicina estaba tan avanzada para fabricar prótesis, ni mucho menos practicar operaciones de cadera, de columna. Si alguien nacía cojo o con alguna lesión o con problemas de movilidad o quedaba paralítico en el transcurso de la vida por un accidente o por alguna enfermedad, era una persona que dependía de todo, enteramente de todo, de otros. Y como describe la Biblia en otros pasajes, muchos, casi todos, mendigaban en los caminos o en las puertas de los templos, de las sinagogas, para poder comer. Los más favorecidos, tal vez como este, tenían amigos que lo podían transportar de un lugar a otro. Pero todo esto representaba un trabajo, una incomodidad, todo un trabajo de equipo para movilizar a este enfermo de un lugar a otro. Entonces, ¿qué debemos aprender de aquí? ¿O cuánto debemos aprender nosotros aquí? Porque yo me imagino a este paralítico, cuando llegó ese día, cargado por 4, llenos de optimismo, con una gran esperanza, persuadidos por una gran fe, a estos 4 llevando a este hombre, ve tú a saber de qué distancia, por eso digo, a lo mejor eran más de 4, entendiendo que Jesús había llegado a Capernaum, que Jesús estaba en las calles y que había llegado su tiempo de salvación, su tiempo de liberación. Ese era su tiempo. Ya, ese era su momento. Y si no se llevaba ahora, no había más oportunidad o chance. Estos 4 habían entendido que este era el kairos de este paralítico amigo suyo. De modo que frente a este gran desafío o reto que tenían por delante, ellos tenían esta determinación. Es ahora o ahora. O lo traemos a Jesús o no hay otra oportunidad. Así que lo que primero hicieron, yo me imagino, en la antesala, en la previa, antes de decidir cargar con él hacia Jesús, convencer al paralítico de llevarlo a Jesús. Todo esto era una tarea, yo me imagino y quiero pensar en todo por lo cual había pasado, ¿verdad? Las frustraciones de este paralítico, de no conseguir alivio a su enfermedad, a estos 4 y los otros tratando de convencerlo, ¿verdad? Y luego ya traerlo, ya era un triunfo. Pero veamos ahora el versículo 4, que dice, y como no podían acercarse a él cuando llegan a la casa y no pueden acercarse a la puerta por la gran multitud que había en esa casa, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, dice la Biblia, el versículo número 4, bajaron el lecho en donde yacía el paralítico. Tremendo. Pero veamos unos aspectos importantes que van a ser de edificación para nuestra vida en este versículo 4. Qué gran ejemplo nos dan estos 4 hombres que nosotros debemos aprender hoy para momentos como estos, para momentos de crisis como esto, en la cual debemos tener una fe audaz, una fe atrevida, una fe que se atreva a actuar aún a pesar de que haga cosas nuevas, innovadoras. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si al llegar a esa casa con nuestro amigo paralítico y vemos que la casa está llena de una gran multitud y es imposible acercarnos a Jesús? Yo sé que la mayoría de nosotros hubiéramos pensado, vamos a hacernos a la sombra de un árbol, esperemos que la gente se vaya y luego entonces accedemos a Jesús. Y yo creo que la mayoría de nosotros, como solemos hacer, hubiéramos dado media vuelta
y nos hubiéramos ido para atrás. Y le hubiéramos dicho, hicimos lo mejor que pudimos, le hubiéramos dicho al paralítico. Lo que la mayoría de nosotros hubiéramos hecho sería regresarnos con el paralítico para nuestras casas. Tal vez diciendo, no perdamos más tiempo con este varón, y para atrás con nuestro amigo. Obvio, la Biblia en este versículo 4 hace o representa a esta gran multitud como un obstáculo para encontrarse con Jesús. No podían acercarse a Jesús a causa de la multitud. Entonces la multitud era la causante, la que impedía que este enfermo se acercara a Jesús. Yo no sé si a ti en alguna ocasión te ha sucedido de esa forma, que resulta difícil acercarse a una persona con la cual necesitas hablar o entregar algo por la multitud que rodea a esta persona. Pero podemos imaginarnos, hermanos, vayámonos a ese tiempo y veamos el cuadro de este pasaje. Aquellos hombres llegando a esta casa cargando, y a cierta distancia van con esa hamaca, con ese lecho cargándolo, y ven la casa con mucha gente y no pueden entrar. Y esta multitud que asedia a Jesús, representando un obstáculo para acercarse a Jesús. Y como dije hace un momento, para muchos hubiéramos vuelto atrás, pero estos hombres convencidos de que su amigo necesitaba tener un encuentro personal con Jesucristo, deciden no abandonar su idea, su decisión. No se desanimaron ante la dificultad, ante el obstáculo, sino que buscaron otras alternativas. Pero debemos entender que muchas veces esas otras alternativas que tenemos que buscar van a exigir de nosotros hacer cosas fuera de lo común, dejar las tradicionales, van a exigir de nosotros pagar un precio, como en este caso sería el de trepar un techo y abrir un hueco para bajar a su amigo y que tuviese el encuentro con Jesús. De allí el título de mensaje: en tiempo de crisis se necesita una fe audaz para ver los milagros. Si nosotros nos remontamos al tiempo de Jesús, la casa típica o los hogares típicos de aquellos días tenían un tejado plano sostenido de vigas atravesadas sobre las paredes y que estaban compuestos, o sea, una mezcla de barro y paja. O sea, en los techos no eran de cemento ni eran de zinc como en nuestros tiempos, sino que era una mezcla de barro y paja. Ellos utilizaban esta parte de arriba, ese tejado, para las noches calurosas, para dormir allá arriba, para guardar ciertas cosas de la cosecha, ¿verdad? Para asuntos privados suyos. Generalmente había una escalera por fuera que le permitía entrar o subir, mejor dicho, hacia el tejado, arriba, hacia el techo. Subir a un hombre paralítico por esa escalera no era nada fácil y requería de mucho valor y de mucho esfuerzo por parte tanto del paralítico que iba a ser cargado como de los que cargaban a este hombre. Imagínense cómo debía haberse sentido este paralítico siendo cargado, trepando por una escalera para subirlo al techo, lleno la casa de gente que, como dije hace un momento, no cabía ni el clásico alfiler. Yo me imagino esta escena. Yo me imagino ver a estos 4 hombres cargando a este paralítico, subiendo la escalera y luego llegando al terrado, al techo de la casa, colocándolo a un lado. Y me imagino haciendo una abertura en el tejado para tener acceso a Jesús. Yo me imagino también ver a Jesús predicando allá adentro de la casa
enseñando, sobre todo ministrando y liberando a la gente allá adentro. Y de repente un crack, un estruendo, un pum. Y de repente un hueco por la cual se ve a alguien descendiendo. Pero imagínense algo. Yo me imagino que el hueco tal vez no fue lo suficientemente grande como para bajarlo de manera horizontal, sino un hueco pequeño, bajándolo de manera vertical para luego después ponerlo horizontal. Una maniobra bastante difícil que seguramente hizo que el enfermo fuera removido y golpeado con algunas estructuras del soporte del techo. Pero lo importante de todo esto es que estos hombres bajaron a su amigo, se atrevieron a hacer algo diferente. Yo pienso que tal vez algo habló a su corazón. Un soplo del Espíritu Santo de Dios habló a sus oídos para que vencieran la duda de lo imposible, del impedimento de acercarse a Jesús. Probablemente escucharon algo como por el techo, suban las escaleras y denle por el techo. Estos amigos de este paralítico, al estar convencidos de que Jesús era la única solución a la condición en que se encontraba su amigo, hicieron cosas que quizás la mayoría de nosotros no haríamos en una situación similar. Primero, cargar entre 4 a un enfermo inválido en una camilla, en una hamaca, en un lecho. Segundo, subirlo al techo. Y tercero, y casi inverosímil, abrir un hueco en el techo para bajarlo, para que tuviera un encuentro personal con Jesús. Esto igual sucede en nuestros tiempos. Y quizás, pues, es lo que el Señor nos quiere decir hoy, que en tiempos como esto tenemos que atrevernos a creer y a hacer y a ejecutar. Nos hace falta hacer cosas extraordinarias, algo innovador, fuera de lo común, fuera de lo tradicional en nuestra vida, ejercer nuestra fe, que esa fe salga de la rutina, salga de la religiosidad. Tal vez lo que nos está diciendo el mensaje hoy es que hagamos algo alocado para Dios en fe. ¿Cuántos dicen amén? Amados, tenemos que empezar a hacer algo fuera de serie, así como lo hicieron estos 4 hombres. A romper techos. Dije, hermanos, que a romper techos, aunque, cuidado, estoy hablando en sentido figurado. ¿Sabe que si te animas a romper techos, podrá haber cambios en tu vida que a lo mejor ni te has imaginado que Dios quiere hacer? Yo quiero decirte un principio, y quizás es una de las enseñanzas que hoy vas a asimilar. Dios nunca cambia. Él siempre está dispuesto para extender su mano a nosotros. Lo que cambia es nuestra actitud, nuestra disposición, nuestra disponibilidad, los niveles de nuestra necesidad y nuestra sensibilidad para obedecerle. Eso es lo que cambia. Algunos techos que nosotros debemos romper, y anota allí donde está sentado, es el techo de la incredulidad. Es un techo que se levanta para que no recibas ese milagro, eso que Dios quiere hacer en tu vida, eso portentoso que Dios quiere hacer. Estos hombres no dudaron, hermanos, para romper el techo. Su mente racional, ¿verdad?, puede oponerse a lo que Dios quiere hacer por medio de la fe. Tu corazón muchas veces dice, sí, creo, pero tu mente a veces dice, no, no puede ser. Y si escuchas muchas veces a tu razón, nada va a ocurrir en tu vida. Otro techo que tienes que romper es el techo del orgullo. Ese es el extremo opuesto de una necesidad. Muchas veces ponemos aquello, no, eso no es para mí. Yo soy una persona inteligente, profesional, manejo situaciones, yo soy fulano de tal, yo esto. Pero la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo es un verdadero techo que impide
Pide que Dios transforme tu vida y que comience a hacer cosas extraordinarias y cause nuevos tiempos en tu vida. El tercer techo que quiero mencionarte hoy es el techo del rechazo. Muchos de nosotros hemos sido marcados por el pasado, por el rechazo que hemos recibido de otros en otros tiempos, ya sea por otras personas, por otros parientes, por amigos, por hermanos en la fe, de parte de la sociedad. Y continuamente llevamos esa carga en nuestras vidas. Y cuando continúas tu vida, escucha hermano, con el temor de ser rechazado siempre, también te vas a convertir en alguien que no avanza, que no recibe lo que Dios quiere darte, el milagro que Dios quiere dar en tu vida. Por eso necesitamos tener presente de que si tú quieres que Dios haga eso en ti, tienes que romper ese techo. También es importante saber que hay muchos otros techos que hay que romper y que impiden nuestro avance, impiden que Dios actúe, impiden tener ese encuentro con Dios. ¿Qué situación tienes tú en este momento que está impidiendo y que está sirviendo como techo que impide que Dios actúe en tu vida? Atrévete a romper ese techo y tú verás cómo Dios va a cambiar tu vida. Veamos el versículo 5 ahora y analicemos. Al ver Jesús cómo van bajando a ese paralítico a través de esas cuerdas, y ve Jesús, dice la Biblia en el versículo 5, la fe de ellos, Jesús se dirige al paralítico y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. La fe que Jesús ve, escuche amado, no se trata solamente o simplemente de una fe intelectual o emocional, sino ve una fe tremenda, una fe que mueve montañas, una fe que traspasa los montes. Ve una fe manifestada, me escuche, por medio de una obra determinada y visible. Jesús puede leer los corazones de la gente, pero aquí no necesita leer los corazones de la gente, porque la fe de estos hombres y de este hombre paralítico resulta ser obvia por lo que están haciendo. Todos lo podían ver, pero tengamos en cuenta, amados hermanos, que, y debemos estar conscientes de ello, que el paralítico era pleno partícipe también de esta obra. Nadie lo podía forzar, nadie lo podía obligar, llevar a la fuerza. Más bien él era recipiente de la fe de aquellos que lo llevaban. Su fuerte confianza en Jesús haría que estuviera dispuesto de ver a Jesús, y su fuerte determinación de sobrepasar las dificultades impuestas lo harían dejarse llevar a tener ese encuentro con Jesús. Pero veamos algo bien importante aquí en estos versículos, sobre todo la parte B. Jesús ve a este paralítico descender del techo y le dice: tus pecados te son perdonados. Una voz pasiva que sugiere dos posibilidades. Una, que Jesús es quien perdona los pecados. Y dos, que en realidad Dios es el que perdona los pecados, pero Jesús simplemente es un agente de Dios para anunciar el perdón de los pecados. Pero cualquiera que sean las dos interpretaciones, aquí sugiere dos temas a discutir. El primero, ¿qué autoridad tiene Jesús para perdonar los pecados del hombre? Y el segundo, ¿qué relación hay entre el pecado y la enfermedad? Porque para esos tiempos muchos decían, y era la teoría que ellos tenían, de que la enfermedad era un juicio de Dios sobre el pecado. Según nuestro punto de vista científico, no estamos de acuerdo con esta última. Nosotros sabemos que no todas las enfermedades son causadas por alguna condición de pecado. Hay virus y bacterias que causan enfermedades y que hay remedios para ello, como son los antibióticos, otro tipo de medicamentos y medidas sanitarias para tratarlas.
Hoy día se sabe bastante, mucho, sobre las enfermedades, su manejo general, y aprendemos cada día mucho más y entendemos pues que muchas enfermedades se deben a estas causas. Pero no podemos culpar a los enfermos o atribuirle que su condición es debido a su pecado. Aunque tenemos que reconocer, y escuche esto bien y que quede bien claro, que hay algunas enfermedades físicas y emocionales que sí son el resultado de un comportamiento específico, malo o nocivo, o que son pecados ante Dios. Fumar tabaco, por ejemplo, tomar bebidas alcohólicas, coger droga, vivir una vida disipada o de promiscuidad sexual. Pero no todas las enfermedades son causadas por un comportamiento inadecuado o pecaminoso. Hay enfermedades que son producto de la misma naturaleza humana sujeta al desgaste, a la corrosión producida por el tiempo, por lo que vivimos, por lo que comemos, por lo que andamos, por lo que somos, sin que haya un pecado específico a que atribuirle la enfermedad. Hay otras enfermedades que surgen de la nada y se desconoce su causa. Y le digo algo, hay gente santa que muere de enfermedades iguales que el peor de los pecadores. Hay gente santa que ha muerto de accidentes de aviones, de barcos, de carros, y que no tiene que ver nada con el pecado, sino es porque así Dios lo ha determinado. Pero esperen un momento y analicemos este versículo. Yo no creo que estos 4 amigos de este hombre paralítico, que después de haberlo cargado, haberlo trepado por la escalera y haber un hueco en el terrado para bajarlo, lo hayan llevado allá para que Jesús le perdonara su pecado. Seguro que ellos estaban detrás de la sanidad física del paralítico. Pero Jesús viene y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Con esto Jesús le demuestra a ellos, a la gente que estaba ahí alrededor y el mismo paralítico, que había una necesidad mayor en su vida. Nosotros podemos tener diversas necesidades en nuestra vida, económica, familiares, de trabajo, financiera, de enfermedad. Pero el Señor le dice que hay una necesidad mayor que cualquier otra que tú tengas, que es la necesidad de restablecer tu relación con Dios, de reconciliarte con Dios por medio del perdón de tu pecado. Los amigos lo llevaron a Jesús para que Jesús le sanara sus piernas. Pero el problema no estaba en las piernas de este paralítico, sino en su corazón lastimado. Jesús no le habló a las piernas, le habló al corazón de este hombre. Porque el problema de este paralítico era externo, no era externo. Lo que él necesitaba era sanar su actitud de su corazón, su condición humana interna. No podía caminar porque su corazón estaba lleno de odio, de resentimiento, de pecado. Usted dirá: ¿cómo sabe usted esto, pastor? Porque el mismo texto lo enuncia. Jesús lo ve y le dijo: hijo, tus pecados. Jesús no le va a decir que tiene pecado si no lo tuviese. Tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Jesús notó esto de una vez y Jesús dijo: hay esto que tratarlo primero. Amén. No sé qué necesidad tienes tú ahí donde estás en tu casa hoy, pero Cristo te dice que tienes una necesidad mayor hoy día. Tú podrás decir: Padre, tengo necesidad de qué comer, de qué beber, de qué vestir. Pero Jesús te dice hoy: tu mayor necesidad es de arreglar tu vida, de restablecer tu relación con Dios. Recuerde, amados hermanos, que la mayor necesidad de este hombre no era su parálisis física, sino su parálisis espiritual. Vayamos a los versículos 6 y 9. Dice que cuando Jesús le dice esto a este hombre: hijo, tus pecados te son perdonados, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón: ¿por qué este habla así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, Jesús les dice: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico?
tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Veamos esos versículos que son bien importantes. Es interesante, amados hermanos, y yo noto que observen que dentro de los que estaban en la reunión, dentro de la casa, o sea, dentro de este hogar, infiltrados, estaban la gente que se le oponía a Jesús. No estaban afuera, estaban sentados allí mismo en primera fila, cerca de Jesús. Y así sucede hoy en nuestros días. La gente que se nos opone muchas veces está ahí mismo, adentro, sentado en primera fila. Lastimosamente es así. Y los escribas, que eran los intérpretes autorizados de la ley, del Torá, los estudiosos supuestamente que estudiaban de manera meticulosa la ley para enseñársela a la gente y enseñarle el buen camino, estaban allí como para tener una oportunidad de ver en qué cosa Jesús caía para acusarlo. Y es efectivo, cuando vieron que Jesús decía, tus pecados te son perdonados, comenzaron a cuestionarlo unos a otros, pero para sí y para entre ellos. ¿Por qué este habla así? Eso es una blasfemia, si solo Dios puede perdonar los pecados. Allí en silencio entre ellos se decían. Ahora, Jesús capta esto. Se da cuenta de que ellos están cavilando en su corazón. No necesita, porque resultó que es obvio que están tramando y están murmurando y criticando lo que Jesús está diciendo. Y conociendo, dice la Biblia, en su espíritu lo que ellos pensaban dentro de sí, Jesús les argumenta, los confronta. ¿Por qué piensan así en su corazón? Y escuchen, Jesús lo pone en 3 y 2. ¿Qué es más fácil decir a un paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu lecho y anda? Analicemos esto. ¿Qué es más fácil decirle a un enfermo? A un enfermo de cáncer, a un paralítico, un inválido, a una persona que le falta un ojo, que tiene problema de visión de un ojo, que no escucha, a una persona que tiene una enfermedad que resulta obvio para todos. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O sé sano de esa enfermedad? ¿Qué es más fácil decir? Pues por supuesto que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Porque decirle a alguien enfermo, tus pecados te son perdonados, no necesita de una prueba externa, de un respaldo. Yo le puedo decir ahora mismo a ustedes, allí en su hogar, sus pecados son perdonados, y ya, yo no necesito respaldarlo de una prueba. Sin embargo, si usted es un enfermo, un paralítico, un ciego, un sordo, si yo le digo a ustedes, toma tu lecho y anda, sé sano de ese ojo, sé sano de esa diabetes, sé sano de ese cáncer, se necesita la prueba que respalde lo que yo estoy diciendo. Entonces es más fácil. Y ellos veían que era más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Es por esto que en los versículos 10 y 11 encontramos que Jesús le dice a estos escribas, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, se voltea y le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Vete para tu casa. Entonces, aquí vemos que Jesús deja bien claro 2 cosas. Primero, su deidad al llamarse Hijo del Hombre. ¿Ustedes creen que es más fácil decir tus pecados te son perdonados y más difícil decir toma tu lecho y anda, vete para tu casa? Bueno, Jesús se voltea y le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Él le dice, yo soy el Hijo de Dios. Yo tengo la prerrogativa, tengo la potestad, no solo para perdonar pecados, sino también
para sanar y para liberar. Y luego lo hizo. La segunda cosa que establece y deja bien claro es la prioridad del perdón de los pecados sobre la sanidad física. A ti te digo, tus pecados te son perdonados. Ahora levántate y vete para tu casa. Pero ¿por qué este paralítico, que ahora recibe la orden de tomar su lecho e irse a su casa, de levantarse, tiene que tomar su lecho? Si ya está sano, ya puede caminar, ¿para qué tomar su lecho y llevárselo? Yo pienso que tal vez lo importante de esta orden está en el concepto de que este paralítico debía cargar con su lecho para que recordara su situación anterior, lo que era antes y lo que es ahora, y reconociera la gracia y la misericordia y el amor de Dios para con él, de dónde Dios lo había levantado. Porque es así, muchas veces nosotros no somos agradecidos con lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Cuánta gente viene nada más a los pies de Cristo y luego se va sin agradecerle nada, ¿verdad? Después de la sanidad que reciben, ¿verdad? Y veamos ya por último, para ir concluyendo, ¿verdad? El versículo número 12, donde dice que entonces el paralítico se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto esto. Se levantó enseguida, tomó su lecho y salió delante de ellos. Fue inmediata la sanidad. Fue un milagro, un portento instantáneo, tremendo, portentoso, que asombró a la gente que estaba allí. Cayó la boca a los escribas, a las autoridades que allí estaban, que no hubo más remedio que creer que en realidad Jesús era el Hijo de Dios y tenía toda potestad para perdonar pecado y para sanar y liberar a los enfermos. Y no tuvieron otra ocasión más que glorificar a Dios y alabar el nombre de Dios, manifestando que nunca habían visto una cosa similar a la que estaba ocurriendo. Y es que, amados, cuando nuestra fe es audaz, atrevida, cuando nuestra fe es una fe que se atreve a actuar con cosas fuera de lo común, cuando estamos en crisis, cuando la situación lo demanda, Dios hace milagro. Yo quiero resumir diciendo que hay mucha gente en la iglesia hoy día que se asemeja a este paralítico en el área espiritual. Sí, tal vez no están paralíticos físicamente hablando, pero solamente vienen a la iglesia si alguien los trae. Si algún hermano o otro hermano o alguien los trae. Y si no oran, no leen la Biblia, no buscan de Dios, padecen una parálisis espiritual, esperando que alguna vez ocurra un milagro en su vida, nunca tienen un encuentro con Dios, no se mueven, no avanzan, no crecen, no caminan espiritualmente y están paralíticos espiritualmente hablando. Y necesitan que Dios actúe sobre su vida, tener un encuentro con Dios. Necesitan escuchar la palabra del Señor. Levántate, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Observen, este paralítico fue liberado solo cuando vino Jesús. No cuando estaba en su casa, sino cuando se atrevió a dejarse llevar por estos amigos, creyó que ese era su día, su kairos. Salió de su comodidad para sufrir la incomodidad del traslado, de todo lo que conllevaba llevarlo, de su confort, de treparlo a una escalera y luego a un terrado, de abrirlo y bajarlo por un hueco para tener ese encuentro con Jesús.
Y escuchen, su parálisis física tuvo su final cuando el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Pero su parálisis espiritual acabó cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Yo creo que el Señor nos está invitando en este día a que le creamos y nos atrevamos a salir de ese atolladero en que nos encontramos y que podamos ejercer nuestra fe con valentía, con audacia, creyéndole hacer cosas extraordinarias. Dios, en estos momentos en que nos encontramos recluidos, ¿verdad?, en cuarentena, Dios se puede manifestar de una manera extraordinaria. Usted no sabe lo que Dios quiere hacer, cómo Dios quiere hacer lo que y cómo Dios lo está preparando para el tiempo post cuarentena, el tiempo post pandemia, de una manera extraordinaria en su vida. Yo quiero orar por usted en esta mañana preciosa de este domingo, ¿verdad? Y lo invito a usted a cerrar sus ojos en esta mañana. Padre Dios, en este momento te pido que tomes perfecto control, que tú, Señor, bendigas a cada hermano allí en su hogar, allí donde está su familia. Tú aumentes su fe. Tú, Señor, oh Dios, perdone sus pecados, sus transgresiones y permita que sean liberados, sanados, que esa parálisis espiritual en que algunos se encuentran reciba libertad para que puedan gozarse, crecer en ti, Señor. Bendícele y suple todas sus necesidades. Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sé que ese es un tiempo de preparación, un tiempo que tú nos estás llevando para que nosotros podamos, Señor, crecer en ti y prepararnos para lo que tú tienes para después. Lo ponemos en tus manos, confiando en tu poder, en tu promesa. Decimos amén. Bendiciones, amados, allí donde están, esperando que se sigan conectando a nuestras actividades en las redes sociales. Por allí le voy a estar enviando la programación del mes de mayo, entendiendo que estén, ¿verdad?, conectados. Vamos a tener para fin del mes una especie de seminario, un seminario de familia, donde pues a través de la aplicación Zoom va a ser un seminario en vivo, donde vamos a interactuar. Vamos a tener expositores de afuera, hermano, de Colombia, expositores también nacionales. Así que esperamos, hermanos, que participe de todas las actividades que nosotros estamos realizando. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones.